En todas, o casi todas las especies que habitan nuestro planeta, es posible encontrar diferencias fisionómicas entre machos y hembras de un mismo conjunto, que es lo que formalmente se conoce como dimorfismo sexual. Seguramente tú ya conocías varios ejemplos famosos en la naturaleza, como lo serían la presencia de una gran melena en el león macho, u otros como el colorido y enorme plumaje del pavo real macho. Pero existen otros que destacan por ser todavía más notorios, bastante extraños, o simplemente, no se suele hablar mucho de ellos en la mayoría de casos. Precisamente a este último grupo pertenecen los dimorfismos sexuales que verás en este video, pues se trata de los que son, en mi opinión, los más impresionantes de la naturaleza. Sin más tardanza, empecemos. Si te dijera que existen diferencias entre cangrejos machos y hembras, posiblemente te imagines una poco interesante, como una ligera diferencia en el tamaño, color, o alguna otra cosa. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que existe un género de cangrejos, donde una de sus tenazas puede llegar a representar el 50% de su peso total? Pues este es el caso de los cangrejos Luca, mejor conocidos como cangrejos violinistas. Y el motivo parece ser bastante obvio, pues como habrás podido darte cuenta, siempre una de las tenazas del macho jamás dejará de crecer en toda su vida, llegando a niveles tan sorprendentes que, como dije anteriormente, la sola tenaza puede llegar a representar la mitad del peso de todo el cangrejo. Si bien, esto puede sonar como algo ventajoso, lo cierto es que no lo es tanto, ya que le trae muchos problemas para desplazarse, alimentarse, cavar sus hogares, e incluso huir de los depredadores. De hecho, ni siquiera le sirve para cazar, ya que al igual que con las demás especies de su familia, la mayoría son carroñeros. Esto nos lleva a solo dos utilidades que este cangrejo le da a su gran tenaza. La primera es llamar la atención de las hembras, y la segunda es pelear contra otros cangrejos machos, ya sea por territorio o como competencia. Pese a todos estos inconvenientes, parece ser una especie bastante exitosa, pues habita playas, humedales, pantanos, lagunas, e incluso desembocaduras de ríos, que se encuentren en el Océano Pacífico y en África Occidental. La razón por la cual ocupa el quinto puesto de este top, es porque me parece bastante interesante, y algo extravagante, los niveles a los que puede llegar la tenaza de un cangrejo que se ha mantenido vivo por mucho tiempo, que si bien no es tan descomunal ya que la mayoría de las especies de este cangrejo solo miden entre 2 y 4 centímetros, a nivel porcentual sigue siendo algo muy desproporcionado, y bastante alienígena por así decirlo. Eso y que me recuerda mucho al Charger del Left 4 Dead 2, que es uno de mis juegos favoritos jajaja. Puesto número 5, para el cangrejo violinista. Como dije al principio del video, uno de los dimorfismos sexuales más famosos es el del pavo real, en donde el macho posee un plumaje mucho más colorido que el de la hembra, pero sin presentar una diferencia tan abismal en el comportamiento con respecto a la misma, a diferencia de otro ejemplo no tan conocido, igual o más colorido, y el que ocupa el puesto 4 de este top. El Beta splendens, o también conocido como el luchador de Siam. Habitando las aguas dulces del sudeste asiático, este pez es famoso por poseer unas aletas y unos colores muy llamativos, a diferencia de la hembra, que suele tener unas aletas más pequeñas y colores más apagados. Esto, lamentablemente, llevó a que este pez fuera uno de los más explotados en la crianza de acuarios debido a sus llamativos colores, al punto que, al igual que con algunas aves, la gente empezó a crear sus propias variantes de colores mediante la crianza artificial y selectiva de los mismos, llevándolos, lamentablemente, a convertirse en una especie amenazada debido a esta mala práctica. La razón por la cual ocupa este puesto, es porque, además de diferenciarse por la presencia de llamativos colores en el caso del macho, que ya de por sí los hace parecer peces de especies distintas, es por el comportamiento tan extremo de los peces macho, pues como su mismo nombre lo sugiere, es todo un luchador, a tal punto que se ha podido registrar casos en que en una fuente de agua considerable, dos machos simplemente no tienen la capacidad de convivir, aun cuando haya suficiente espacio y recursos, y aun cuando haya una cantidad de hembras equitativas para ambos, llegando a ser uno de los peces más violentos que existen, bastando un simple cruce de miradas para que se desate una batalla campal entre dos machos. Es tal su nivel de agresividad, que incluso se ha visto casos en que atacan a peces de otras especies más pequeñas. Al menos, este tóxico sujeto es el que se encarga de construir los nidos a base de burbujas una vez que ocurre la fecundación, y es él quien los cuida hasta que eclosionen. Puesto número 4, para el luchador de Siam.
Para el que se lo esté preguntando, sí, los insectos también poseen ejemplares con claros dimorfismos sexuales, que si bien suelen ser bastante interesantes, ninguno es tan sorprendente como el que ocupa el puesto 3 del top, el escarabajo rinoceronte Hércules. Habitando los bosques tropicales de Latinoamérica, el escarabajo Hércules es uno de los coleópteros más grandes que existen, dejando en ridículo en tamaño a los dos puestos anteriores, pues el cangrejo violinista de 3 centímetros, y el luchador de Siam de 6, no son nada en comparación al escarabajo Hércules macho, que puede llegar a medir 17 centímetros de largo, aunque obviamente contando los dos poderosos cuernos que posee el macho, los cuales pueden llegar a ser incluso más largos que el propio cuerpo del escarabajo. La razón por la cual este descomunal insecto ocupa el tercer lugar de la cuenta regresiva, además de la obvia diferencia en la presencia de cuernos en el macho, y de poseer un color mucho más llamativo que la hembra, el escarabajo Hércules masculino es considerado uno de los insectos más fuertes del planeta, pues se ha registrado casos donde ha sido capaz de levantar un peso de 850 veces su propio peso. No suena tanto debido a que es un insecto, pero imaginemos si esto mismo ocurriera en los humanos, sería el equivalente a que una persona levante el peso de la carga de un camión de 4 ejes. Aunque, nuevamente y como ha sido el caso de todos los puestos anteriores, esta gran fuerza y sus poderosos cuernos son usados casi exclusivamente para pelear contra otros machos, y en contadas ocasiones para intentar defenderse de algún depredador, aunque suelen evitarlos llevando una vida principalmente nocturna. Al igual que con el luchador de Siam, su número ha ido disminuyendo con el tiempo, debido a que los sacan de su hábitat para tenerlos de mascota, y por la enorme deforestación que sufren a diario los bosques de Latinoamérica. Aún no está en peligro de extinción, pero es algo que lamentablemente podría cambiar con los años. Puesto 3, para el escarabajo rinoceronte Hércules. De América Latina, saltamos a las islas de Indonesia, donde se encuentra el curioso animal que ocupa el segundo lugar de esta lista. El babirusa. Pariente no muy lejano de los cerdos, y siendo ligeramente más pequeño que el promedio de sus demás parientes, ya que mide alrededor de 1 metro de largo, este animal vive mayormente en grupos conformados por varias hembras, sus crías, y un macho dominante que es el encargado de cuidar al grupo. ¿Y cómo saber al instante cuál de todos es el macho? Obviamente, la razón por la cual el babirusa escala hasta el segundo lugar del top, es por los enormes colmillos que posee el macho en comparación a la hembra. Porque no, esos que ves ahí no son cuernos, como podrían ser los de un rinoceronte, u otro mamífero grande, sino sus colmillos superiores, los cuales por alguna extraña razón se curvan tanto hacia arriba, que llegada la etapa adulta llegan incluso a atravesar la piel superior de su hocico, y siguiendo su crecimiento por fuera. Dichos colmillos los utilizan principalmente para pelear contra otros machos, o para defender al grupo que comandan de posibles amenazas. Aunque curiosamente, dichos colmillos les sirven más para defender su cabeza que para atacar, debido a su curvatura y a la posición en la que se encuentran. Lo realmente impresionante es que, en el caso de los machos, si no gastan sus colmillos, o los pierden en combate, pueden llegar a crecer al punto de atravesarles su propio cráneo, razón por la cual, en cautiverio, se les suele cortar periódicamente para evitar que esto ocurra. Lamentablemente, y como he dicho varias veces a lo largo del video, este animal se encuentra en peligro de extinción, debido a que, contrario a lo que sugiere su apariencia, no es muy agresivo, y suele pasar el día bañándose en lagos y ríos, los cuales han ido desapareciendo o secándose, y siendo un plato típico de la zona, su caza ha sido tan masiva que ha reducido su población a un número inferior a 4000, que disminuye cada vez más. Puesto 2, para el babirusa. A más de 3 kilómetros de profundidad en el océano, en la zona abisal, se encuentra nadando el ganador indiscutible de este top. Llamados de manera informal en inglés como anglerfish, y formalmente conocidos como la familia de peces Melanocetidae, con énfasis en el Melanocetus johnsoni, este horrible pez, ya famoso por ser comparado con criaturas como la de Buscando a Nemo, y otras apariciones en uno que otro juego, se caracteriza principalmente por tener un aspecto bastante horrible, un cuerpo gordo y desproporcionado en comparación a su cola, que puede llegar a alcanzar 1 metro de largo, y lo que quizás más destaca, su antena, la cual posee luz gracias a que contiene bacterias bioluminiscentes que usa como señuelo para cazar a sus desafortunadas víctimas con sus poderosas mandíbulas.
Lo que hace que este animal gane por goleada, es que, en un comienzo, cuando el hallazgo de este pez todavía era reciente, los investigadores quedaron desconcertados cuando se dieron cuenta, que absolutamente todos los ejemplares que habían registrado se trataban de hembras, y fue ahí cuando se preguntaron, ¿dónde están los machos? Resulta que la razón por la cual se tardaron tanto en identificar a los machos de esta especie, era que, contrario a lo que esperaban, los machos son casi una 1/30 parte del volumen de una hembra, y que para reproducirse, el acto sexual de este pez consiste en que el macho muerde a una hembra, aferrándose firmemente a su cuerpo, donde pasado el tiempo, el macho pierde casi todas sus funciones, y pasa a convertirse en parte del cuerpo de la hembra, donde puede finalmente fertilizar los huevos, y continuar su vida como parásito. Fue entonces cuando los investigadores se dieron cuenta que todos esos bultos extraños que encontraban en los cuerpos de las hembras, no eran otra cosa que los machos tras haberse apareado. Por ser una de las especies donde más diferencia hay entre individuos de distinto sexo, por poseer el método de reproducción más raro que he visto, por su horrible aspecto, por el particular lugar donde vive, y por poder generar su propia luz, el Melanocetus johnsoni se queda definitivamente con el puesto 1 de este top. Bueno gente, hasta aquí el top, espero que se hayan divertido. ¿Sabían de estos animales? ¿Crees que hay otros que presentan dimorfismos todavía más impresionantes? Dejen sus comentarios, todos serán bien recibidos. Me despido, y nos vemos en otro video. Chao.